Ya. Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy, que ya vamos a seguir con el tema de ejercicios. Ya que ya no nos queda materia, ya vimos todo, la idea es que vamos a terminar con los ejercicios de la semana pasada, ya que recuerden quedaron 4, que vamos a intentar hacerlo rapidito. Y chicos, la nueva que vamos a hacer es que vamos a revisar todo el ensayo del DEMRE, ¿ya? Desde la pregunta 1 hasta la 60 prox. ¿Y por qué hasta la 60? Porque ya vimos los ejercicios del DEMRE de la parte de datos y hacer, ¿sí? Todas las clases que hicimos de datos y hacer ocupamos ejercicios del DEMRE del 2020, ¿ya? Entonces vamos a priorizar la parte de números y geometría, ¿sí? Habíamos hecho una encuesta de las 6 preguntas, pero eso era si es que no se corría la PSU, pero ahora como se corrió, vamos a tener un poco de más tiempo y vamos a revisar el ensayo, ojalá lo más que se pueda, ¿ya? Así que eso, vamos a ir aclarando dudas, y espero que salgan buenas preguntas de todas estas cosas que vamos a ir viendo, y como les decía, vamos a terminar los 4 ejercicios de la semana pasada. Eso, entonces vamos a partir con los que quedamos de la semana pasada, ¿ya? Entonces este es de variable aleatoria discreta, ¿sí? Recuerden que la variable aleatoria discreta tomaba valores muy en concretos, ¿cierto? Recuerden que la continua tomaba valor en un intervalo entero. Bueno, la discreta toma valores en concreto, que usualmente con un conjunto numeral, ¿cierto? Dice, en el experimento de lanzar un dado común 3 veces, se define la variable aleatoria x como la cantidad de números pares obtenidos, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes corresponde al recorrido de x? ¿Ya? Entonces, yo voy a tirar tres dados, ¿cierto? ¿Ya? Perdón. Voy a tirar 3 dados, ¿sí? Independiente de lo que ocurra, de qué número salga, yo lo que me voy a fijar en el dado es que me salga un par o un impar, ¿cierto? Me da lo mismo si me sale el 1, el 3 o el 5. Si me sale cualquiera de esos tres, yo al tiro voy a colocar que eso es un impar. Si me sale el 2, el 4, el 6, al tiro el par, ¿cierto? ¿Ya? Y en cada opción al final vamos a tener la misma cantidad de números impares que pares, ¿o no? ¿Ya? Entonces ahí están los dados y están las dos opciones que tiene cada dado, ¿cierto? Tiro el primer dado y me sale un impar o un par, tiro el segundo, un impar o un par, y el tercero lo mismo, ¿sí? Entonces, pongámonos en el caso en que los tres salieron impares, ¿ya? Supongamos que tiramos los dados y los tres salieron impares. Entonces, eso, ¿cuántos pares me estaría dando? Si salieron los tres impares, entonces yo estoy teniendo 0 pares, ¿o no? Es decir, el x puede ser 0, puede tomar el valor de 0, porque puede existir la opción de que al tirar los 3 dados, ninguno de los 3 sea par. Y el x lo que me hace es contar la cantidad par, ¿cierto? Por lo tanto, el 0 sí puede ser. Por lo tanto, podemos descartar al tiro todas las que no tienen 0, ¿cierto? Y claro, y como están diciendo ustedes, puede haber sido que me salieran 2 impares, ¿cierto? Y si me salen 2 impares, esto me está diciendo que me va a salir un par. Si me sale un impar, esto me estaría diciendo que yo voy a obtener 2 pares, ¿cierto? Y si me salen 0 impares, eso me va a decir que los 3 que me salieron son pares. Es decir, acá igual nosotros podemos ver el otro extremo. Si hay el caso que me salgan 0 pares, puede existir el caso que me salgan 3 pares. Por lo tanto, este debería ser el conjunto del recorrido de la variable aleatoria x, que solamente me cuenta los pares, ¿sí? Camila, esa es la idea. Vamos a intentarlo, pero aún no hemos confirmado la fecha, pero vamos a intentar alargarlas, ¿ya? Ya, vamos con el segundo. Dice, en la tabla adjunta se muestran algunos valores de la función de distribución de la probabilidad acumulada. Ojo, nos están dando la probabilidad acumulada, ¿cierto? Eso es como cuando veíamos tablas de frecuencia y nos daban la frecuencia acumulada y nosotros teníamos que ir sacando la absoluta, restando una a una, ¿se acuerdan de eso? Ya, la idea acá es lo mismo, porque ahí me dan la probabilidad acumulada, es decir, considera una probabilidad y le suma todas las anteriores que habían. Entonces nosotros vamos a tener que ir buscando, como desglosar, por así decirlo, estas probabilidades acumuladas, ya de separarlas, ¿sí? Dice que son las probabilidades acumuladas de una variable aleatoria discreta cuyo recorrido es 0, 1, 2, 0, 1, 3, 4, perdón, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes igualdades es falsa? ¿Sí? Ya, entonces como le iba diciendo, la idea ahora va a ser sacar, fíjense lo que voy a hacer acá, voy a agregar una columna nueva, ¿ya? Y en esta columna nueva yo voy a agregar los valores de la probabilidad, pero no con la probabilidad anterior. Fíjense que acá, recuerden, cuando yo hacía esto
era porque yo estaba considerando la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 1 y así con todas las anteriores. Bueno, en este caso el 2 no está, es verdad, pero ¿se acuerdan que hacíamos eso de como ir sumándole todas las anteriores? Bueno, eso es lo que tenemos que ir haciendo ahora. Tenemos que ir llenando esta tablita con las probabilidades, pero no las acumuladas. Entonces, recuerden, la primera probabilidad siempre se mantiene, ¿ya? Igual como en la frecuencia acumulada. Las primeras dos siempre son iguales, es decir, estas dos de acá, ¿ya? Ahora, para sacar la segunda, la que está acá, yo tengo que restar el 0,4, le tengo que restar la anterior, el 0,2, ¿ya? Entonces, 0,4 menos 0,2, eso es nuevamente 0,2, ¿cierto? Ahora, para sacar la que está acá abajito, la tercera, yo tendría que restar el 0,8 menos este 0,2, ¿ya? Chicos, recuerden, tal cual como lo hacíamos en frecuencia acumulada. Entonces, 0,2 menos 0,8 es... perdón. Chicos, perdón, era el anterior. Era este menos este. Eso sí. Era el 0,8 menos 0,4. Sí, ahí sí. Era con todo lo anterior. Este de acá era este 0,4 menos este 0,2. Y finalmente el número que va a ir acá va a ser este 1 entero menos este 0,8. ¿Ya? Ahí sí. ¿Sí, chicos? Entonces ahí, si ustedes quieren sacar ahora la probabilidad de vuelta, tienen que ir sumando estas dos cosas, ¿cierto? Así para el lado. Y ahí les da la acumulada. ¿Ya? Y ahí tenemos las tablas de los valores. Entonces acá podemos ver rápidamente cuáles son las verdaderas y las falsas. Me dice, la probabilidad de que x sea igual a 0 es 0,2. ¿Será igual a la probabilidad de que x sea igual a 1? Sí, porque también es 0,2. Ambas me dieron lo mismo, así que esta es verdadera. Acá me preguntan, ¿la probabilidad de que x sea igual a 3, solo igual a 3, es igual a 0,4? Sí, porque acá que el k sea igual a 3, me dice que la probabilidad es igual a 0,4. Así que esta también está bien. Me dice ahora, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, ¿ya? Acá están los menores iguales en esta columna, entonces menor o igual a 1 debería ser 0,4. ¿Será igual a la probabilidad de que x sea igual a 3? Sí, porque dijimos que la de 3 era también igual a 0,4. Entonces ambas también son verdaderas, ¿sí? Me dice ahora la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3. Ya, ojo con eso. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 debería considerarse que el x sea igual a 3 más la probabilidad de que x sea cualquier otro valor mayor a 3, que en este caso solamente tengo el 4. ¿Ya? Entonces debería ser esas dos probabilidades por separado, sumadas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3 específicamente? Sería el 3 me dio 0,4 más la probabilidad de que x sea igual a 4, solo a 4 es de 0,2. Así que esto, la suma me da 0,6, por lo tanto esta también era verdadera. Por lo tanto, por descarte, lo único que quedaría es que sea la letra E, ¿cierto? Y al final, ¿por qué es la letra E? Porque si yo sumo estas dos, me da 0,4 y acá me está diciendo que me va a dar 0,6. Por eso está mala, por lo tanto la alternativa correcta es la letra E, que me pedía las falsas. ¿Sí? Claro, tal como dice el compadre, la suma debería haberme dado 0,4. ¿Ya? Vamos con esta pregunta. ¿Ya? Dice, la estatura de una población de estudiantes de educación básica se modela a través de la distribución normal con media 150. Ya recuerden que eso es el valor de mu, porque estamos hablando de distribución normal, chicos y chicas. ¿Ya? Y la varianza es igual a 100, ¿cierto? Pero ojo, me dan la varianza igual a 100. Recuerden que la varianza es la desviación al cuadrado. Entonces, si la varianza es 100, ¿cuánto debería ser la desviación? La raíz, que es 10. Que recuerden, nosotros ocupamos la desviación para la distribución normal, no la varianza. Entonces acá es entre más o menos una pillería del ejercicio, de que claro, uno al leer rápido este ejercicio puede tomar que la desviación era igual a 100. ¿Ya? Pero tengan mucho ojo que a veces le pueden dar la varianza y no la desviación, ¿ya? Dice, se selecciona al azar a un estudiante de esta población y la probabilidad de que éste mida a lo menos Q es de 0,97. Ojo con eso, que mida a lo menos Q. Es decir, me está diciendo que yo de todo esto, yo
estoy tomando un alumno o un X, ¿ya? Un estudiante, y yo quiero que él mida a lo menos Q. Por lo tanto, el X debería ser mayor o igual a Q, ¿cierto? Y me están diciendo que eso es 0.977, ¿ya? Me están diciendo que eso es 0.977. Pero ojo, chicos, lo importante acá es que el X es mayor o igual al Q, ¿ya? Usualmente fíjense en esta tabla que nosotros vamos a trabajar con las distribuciones normales. En esta tabla que nosotros trabajamos, de partida nos piden un Z, ¿ya? ¿Por qué nos piden un Z? Porque nos van a pedir un Z que distribuye normal 0,1, ¿sí? Así que tenemos que tipificar esto. ¿Se acuerdan que había una fórmula para tipificar? Y nosotros, ocupando esta tabla, nosotros vamos a tener los valores que sean menores o iguales a un valor fijo, ¿ya? No mayores o iguales. Entonces, como dice el compadre, vamos a tener que considerar otro valor, ¿ya? Pero vamos a poco. Entonces la idea, recuerden eso, que nosotros vamos a tener que cambiar de lado la desigualdad, porque nos están preguntando por el mayor o igual, y nosotros las desigualdades las tenemos que sean menores o iguales a un número fijo, ¿ya? Ya, y me preguntan cuál es el valor de Q, ¿sí? Ya, entonces partamos. Vamos a borrar un poco acá. Entonces, nosotros tenemos que X distribuye normal 150,10, ¿cierto? Porque dijimos que el mu vale 150, que eso representa la media, ¿ya? Y la desviación es la raíz de la varianza, por lo tanto, por eso es 10, ¿ya? Ya, genial. Entonces, ahora recuerden que esto ocupábamos nosotros para tipificar. Ocupábamos esto, teníamos un valor de X, cualquiera, que en este caso va a ser Q, ¿ya? Entonces, para tipificar ya no vamos a ocupar el X, vamos a ocupar el Q, que va a ser el que debería ir en este lugar. Al Q le vamos a restar mu y lo vamos a dividir por sigma, ¿cierto? Eso es lo que hacíamos nosotros. ¿Se acuerdan que yo les dije que restábamos mu para trasladar la distribución normal al 0 y lo dividíamos por sigma para achicarla, por así decirlo, como para reducirle, por así decirlo, el volumen, ¿ya? Ya, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es eso, tenemos que tipificar. Pero antes de tipificar, recuerden que tenemos esta formulita que está acá, que está apareciendo acá. ¿Qué significa esa formulita? Recuerden que si nosotros teníamos la campana de Gauss, en cualquier situación, y nosotros decíamos que z sea igual a un z chico, entonces marcamos el z chico acá. Y nosotros estaríamos considerando todo este espacio, ¿no? Al decir que z es menor o igual a z chico, ¿cierto? Eso sería lo rojo. Pero fíjense esto que voy a tachar en azul. Esto de acá. Si el z positivo está a este lado, el z negativo debería estar a este otro lado, ¿cierto? Y que el z grande sea mayor o igual al menos z, debería ser toda esta línea de acá, ¿o no? Hasta el infinito hacia el otro lado. Y básicamente, si nosotros miramos al ojo, el área roja es igual al área azul, ¿cierto? A ambos les falta uno de los dos cachitos en los extremos, ¿ya? Entonces, si se fijan, el área azul, que sería, como les dije, toda esta cosa de acá, y el área roja, que sería la de este otro lado, ocupan más o menos el mismo espacio, ¿sí? Entonces, por eso se cumple esta propiedad que está acá, que ahora estoy borrando, despejando un poco, esta que agregué al último, ¿ya? Que las probabilidades son iguales si nosotros le cambiamos la orientación de la desigualdad y el signo al z pequeño. Las probabilidades van a ser exactamente iguales haciendo ese cambio, ¿ya? Entonces, como decía el compadre, si nosotros teníamos esto debería ser igual a la probabilidad de que x sea, ahora le cambio el signo de la desigualdad y el signo del número. Serían iguales esas dos cosas. Que x sea menor o igual a 2 debería ser igual a la que x sea mayor o igual a menos 2, ¿ya? Eso, por eso sale esa propiedad. Ya, entonces, como le iba diciendo, nosotros tenemos esto, ¿no? Esto nos dice el ejercicio. Como dice que a lo menos vale Q, y me dice que esa es de 0.977, ¿ya? Ya, y ahora vamos a tipificar. Entonces, tipificando, tenemos que tomar el z, y como les decía, al z le vamos a decir, vamos a mantener el mismo signo de la desigualdad, fíjense eso, el signo se mantiene, y al q es el que le hacemos la fórmula para tipificar, de restarle mu y dividirlo por sigma, ¿ya? Eso es lo que hice yo ahora.
¿sí? Y eso sigue siendo igual a 0.977, ¿ya? Ya. Y sabemos que de esta forma, tipificando, haciendo este procedimiento, esto de restarle mu y dividirlo por sigma, al final me va a resultar de que el z va a distribuir normal 0,1. Entonces ahora recién yo puedo ocupar la tablita, la que tenemos acá a la derecha, ¿sí? Ya. Entonces fíjense en esta tablita. Busquemos el valor de 0.977. El valor de 0.977 está acá, ¿cierto? Está ahí y me dice que para llegar a eso, el z tiene que ser menor o igual a 2, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor o igual a 2 también es de 0.977, ¿ya? Pero ahora voy a ocupar lo que les dije antes. Fíjense que acá tenemos un valor, pero para un z menor o igual, ¿ya? María, ¿por qué? Porque la varianza vale 100. ¿Ya? Y recuerda que la varianza es la desviación al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que la varianza al cuadrado es igual a la desviación. Entonces el sigma vale 10. Solo por eso. ¿Ya? Ya, chicos, entonces lo que le iba diciendo. Fíjense acá tenemos un valor para z, pero tenemos un valor para z que es menor o igual a un número. ¿Ya? Menor o igual a un número. Y yo quiero encontrar q tal que z sea mayor o igual al número. Entonces ahora vamos a hacer esto de ocupar esta propiedad que está acá, ¿ya? Si la probabilidad de que z sea menor o igual a 2 es de 0.97, si yo le cambio el lado de la desigualdad y el signo al número, debería mantenerse el mismo valor, ¿cierto? Eso es lo que yo les dije delante. Si cambiamos el lado de la desigualdad y el signo del número, la probabilidad se mantiene, el valor, ¿ya? Y ahora sí tiene más sentido, fíjense ahora. Tenemos z mayor o igual a algo, cualquiera, ¿cierto? Y eso es 0.97 y acá tenemos lo mismo. Z es mayor o igual a algo y eso me resulta 0.97. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto que está en naranjo tiene que ser igual a esto que está en naranjo, ¿sí? Tenemos que igualar esas dos cosas naranjas. Si tenemos como lo mismo, ¿ya? Entonces decimos que menos 2 es igual a q menos 150 partido en 10. Y vamos a tener que despejar q. Entonces lo primero sería pasar el 10 multiplicando, ¿cierto? Pasamos el 10 multiplicando al lado del menos 2. Eso me da menos 20, igual a q menos 150. Y ahora el 150 que está restando acá, lo vamos a pasar al otro lado sumando. Y 150 menos 20 me da 130, por lo tanto q era igual a 130. ¿Ya? Que eso es lo que me preguntaba el ejercicio. Benjamín, vamos a tratar de hacer la mayor cantidad posible, no tenemos una cantidad fija, ¿ya? Entonces, cuando Andrea visita al nutricionista, vamos al ejercicio 13, este le indica que su masa corresponde al percentil 90 de la distribución de masas, ¿ya? De la población de mujeres de su edad y la estatura del país. Si se sabe que la masa de esta población se modela a través de una distribución normal con varianza igual a 4, ya de nuevo nos dan la varianza. La varianza es igual a 4, por lo tanto la desviación va a ser igual a 2, ¿cierto? Ya. Y dice, Andrea tiene una masa de 50 kilogramos. ¿Cuál es aproximadamente la media de esta distribución? Acá me están pidiendo que yo encuentre el mu, pero una aproximación del mu, no el mu exacto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos acá? Fíjense que nos dicen que es del percentil 90. ¿Ya? Básicamente esto nos está diciendo que estamos trabajando con el 90%. ¿Sí? Eso significa el percentil 90, ¿o no? Ya. Entonces, sabemos que X va a distribuir mu sigma, ¿cierto? Mu no lo tenemos, así que lo colocamos de nuevo con mu, pero sigma sí lo tenemos. Sigma dijimos que era 2 porque decía que la varianza era 4. ¿Sí? Y de nuevo le digo que hay que sacar la raíz y todo eso. ¿Ya? Entonces ahora X distribuye mu, 2, ¿sí? Ya, y vamos a hacer la campana de Gauss. Y fíjense que a nosotros nos dicen que Andrea tiene una masa de 50 kilogramos. Es decir, yo tengo que marcar el 50 kilogramos acá, ¿sí? Todos estos datos exactos que les den a ustedes, que no hacen referencia ni a la desviación, ni a la media, estos datos como el 50 kilogramos que está por ahí, estos datos son números que van en la campana de Gauss en la parte de abajo,
¿ya? Siempre van a ser, a menos que sean probabilidades y ahí tendríamos que ver esta columna. Pero todos estos numeritos que a ustedes les den sueltos van a hacer referencia a la parte del X, por así decirlo, de la campana de Gauss, ¿ya? Entonces el 50 está por ahí, ¿ya? Y de nuevo tenemos que tipificar, ¿cierto? Tenemos que tipificar. Fíjense que a nosotros, ¿por qué nos dicen que es del 90%? Tal como dijo compadre acá. Nos están diciendo que el 90% sería lo que está acá, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de que X esté en un 90%, ¿cuánto debería ser? Está acá, esta es la probabilidad, ¿o no? Entonces el X, buena pregunta Sebastián. En verdad, usualmente se va a trabajar que sean estos, porque la idea va a ser que después de que nosotros tipifiquemos, vamos a saber si va a estar antes o después de la media, ¿ya? Pero el ejercicio no debería cambiar. ¿Y por qué asumimos que va a estar a la derecha de la media? Porque a mí me hablan del percentil 90, ¿ya? Entonces sabemos que va a estar bien a la derecha al tomar el 90%, ¿ya? Va a ocupar harta área de la campana de Gauss, ¿sí? Ya, entonces, como alguien dijo por ahí, si estamos en el 90%, en una normal 0,1, deberíamos estar trabajando con 1.28, ¿ya? Pero no estamos trabajando con una normal 0,1, estamos trabajando con una normal mu, 2, ¿ya? Claro, Tomás, vamos a tener que hacer algo muy parecido. Vamos a tener que tomar el 128, pero no tan rápido. Primero tenemos que tipificar, chicos, ¿ya? Porque recuerden que esta tabla funciona para las normales 0,1. Y yo estoy trabajando con una normal mu 2. Así que tenemos que tipificarla, ¿ya? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Al 50 le tendríamos que restar mu y dividirlo por 2, ¿o no? Y me queda acá, ¿sí? Eso tenemos que hacer para tipificar. Y ahora, como les decía yo, voy a borrar un poco acá. Como les decía yo, esta área total que nos están dando acá abajo corresponde a un 90%, ¿sí? Claro, tenemos que hacer una nueva ecuación, ¿ya? Mauricio, sí, más o menos creo que entiendo tu pregunta y sí, tienen que... Ya, entonces, nosotros están diciendo, para ocupar el 90%, ¿ya? Nosotros dijimos que el Z tendría que ser 1.28, ¿ya? Pero esto me está diciendo esto, que el Z sea menor o igual a este número, que debería ser lo mismo que este, corresponde a un 0.9. ¿Por qué 0.9 del 90%? ¿Ya? Ya, y ahora, ¿qué Z me hace esa gracia? ¿Qué Z me hace que el resultado de la probabilidad sea 0.9? Bueno, habíamos dicho que era el 1.28, ¿o no? Así que este gallo de acá, que es el que me está haciendo la gracia de que la probabilidad me dé 0.9, este gallo de acá debería ser igual a este de acá, ¿o no? Entonces, 50 menos mu dividido en 2 debe ser igual a 128. Y acá despejamos mu, ¿ya? Entonces pasamos el 2 multiplicando primero. Este 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Y eso me da al lado derecho 2.56. Y ahora voy a hacer un intercambio de lugares. Este 2.56 va a pasar al lado izquierdo y este mu va a pasar al lado derecho, ¿ya? Eso es para que el mu me quede positivo, ¿sí? Así que al lado izquierdo me va a quedar 50 menos 2.56, ¿ya? Entonces va a ser que al final que mu va a ser 50 menos 2.96, o sea 56, perdón, y eso es 47,44, ¿ya? Entonces es la alternativa B. No sé si alguien dijo por ahí, creo que Mauricio dijo que era la B. Claro, compadre, pero estas cosas las han preguntado mucho en el ensayo del 2018, ¿ya? En el 2019 no están preguntando tanto de desigualdades, ¿ya? Así que sí, pero igual hay que tener un manejo. Pero es el mismo manejo que tenemos en álgebra y números. No hay que tener un manejo mucho más superior que ese, ¿ya? Ya, chicos, y este es bien rapidito, ¿ya? Espero hacerlo bien rapidito acá. Dice, una librería tiene 50 copias de un libro, ¿ya? 50 copias de un libro. Tomás, cuando tipificamos, nosotros hacemos de una normal a otra normal. Pero cuando nosotros tipificamos, la idea es pasar de una normal que distribuye mu sigma. Si nosotros tipificamos, nosotros vamos a pasar una normal que sea 0,1, siempre. Por eso ahí recién podemos ocupar la tablita de las probabilidades, ¿ya? Pero nosotros siempre tenemos que tipificar. Y para tipificar solamente lo hacemos para poder trabajar con una normal 0,1,
¿ya? Felipe, lo habíamos visto en una clase. Lo habíamos visto en una clase y tenías que hacer este cambio. De que mu era igual a P por N, ¿ya? Y había que hacer un cambio medio feo para esto, que era... Para la desviación era de este cambio, ¿ya? Eso, tal cual lo está diciendo Benjamín. Con esos dos cambios tú pasas de una binomial a una normal, ¿ya? Pero lo vimos en la clase de la binomial. Ahí te sugiero que lo puedas ver. Ya, entonces tenemos esto, que un libro tiene 50 copias. Si la probabilidad de vender cualquiera de estas copias de un libro en un mes es de 0.35 y estas ventas son independientes entre sí, ¿cuál es la probabilidad de que venda exactamente 15 copias de este libro en un mes? ¿Ya? Ya. Entonces, chicos, recuerden que acá en la binomial nosotros definíamos que P era el éxito, ¿cierto? Y yo les dije que el éxito viene dado en la pregunta. Vayan a la pregunta, ¿dónde le hacen a ustedes eso? Y ahí ustedes van a definir el éxito. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que vendan? ¿Ya? Por lo tanto, el éxito en este caso va a ser el vender, ¿ya? Pero ojo, que a veces el éxito no siempre está relacionado a las cosas buenas, ¿ya? Por ejemplo, puede decir cuál es la probabilidad de que falle, entonces eso sería el éxito, ¿ya? Entonces ahora el éxito me está diciendo que el éxito es vender. Por lo tanto, el P, que sería el éxito, tiene que ser la probabilidad de ventas. Y la probabilidad de ventas me dijeron que era 0.35. Por lo tanto, el Q debe ser 1 menos P, ¿o no? De esa forma, el Q va a ser igual a 0.65. ¿Ya? ¿Cuánto es N? N es la cantidad total de material que yo tengo. Al final son los 50 libros, ¿o no? Así que N vale 50. Y el K es la probabilidad de cuántos éxitos yo quiero. ¿Cuántos éxitos quiero? En este caso sería cuántas ventas quiero. ¿Y cuántas ventas quiero? Quiero 15 ventas. Por lo tanto, el K vale 15. Y tenemos que reemplazarlo en esta formulita de acá arriba, ¿ya? Así que va a ser N sobre K, que debería ser 50 sobre 15. Y ahí se descarta esta respuesta. Por P, voy a anotar al tiro como es P, por P elevado a K, es decir, 0.35 elevado a 15, ¿ya? Ahí ya se descarta esta también, por Q, que es 0.65, elevado a N menos K. ¿Cuánto es N menos K? 50 menos 15 serían 35. Por lo tanto, es la alternativa B. Compadre, ahí el K, como te digo, es la cantidad de éxitos que tú quieres. Si a ti te hubieran dicho que quieres vender exactamente 10 copias, entonces el K pasa a ser 10. Si te dicen que quieren vender todas las copias, entonces el K debería ser 50. ¿Ya? El K siempre va a ser la cantidad de éxitos que tú quieres tener en el experimento. En este caso, el experimento es vender libros. ¿Ya? El éxito, literalmente te dicen que es vender. ¿Ya? Y el K está asociado a la cantidad de éxitos que tú quieres tener, ¿ya? Que son como las repeticiones que uno quiere tener, ¿sí? Jorge, el espacio muestral básicamente más está relacionado con el N, porque el N me considera todos los elementos. Entonces el espacio muestral estaría más relacionado con el N, ¿ya? Pero el K es lo que yo quiero, como les decía, la cantidad de éxitos que quiero tener, no se puede definir con otras palabras, ¿ya? Chicos, y ahora vamos a empezar con el modelo del Denver, ¿ya? Entonces, vamos a empezar ahora con estos ejercicios y espero ya esto hacerlo rápido. Chicos, acá mientras vamos a hacer los ejercicios, ya no hay tanto apuro en hacerlos, vamos a ir dando tips o hints, como quieran llamarle, de la materia, ¿sí? Entonces, a medida que vamos a ir viendo, y la idea es que ustedes vayan aclarando sus preguntas al tiro. Como les decía, este espacio desde ahora empieza más o menos el repaso final de la PSU, ¿sí? De lleno a lo del DEMRE 2020. Ya, entonces estos ejercicios son los típicos que ustedes tienen que asegurar, ¿ya? Claro, y como dice Víctor Hugo, es el paréntesis siempre lo que va primero, ¿ya? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros acá va a ser sí o sí resolver la resta de fracciones que tenemos, ¿cierto? Y para resolver resta de fracciones, primero tenemos que hacerla en una pura fracción, ¿ya? Por lo tanto, vamos a sacar mínimo con múltiplo. Pero antes de sacar mínimo con múltiplo,
Chicos, vamos a hacer esto de multiplicar cruzado. Siempre que ustedes tengan dos fracciones que se están sumando o restando, da lo mismo. Este D de acá abajo lo tienen que pasar multiplicando arriba con el A. El B de acá abajo lo pasan multiplicando arriba con el C. Y además multiplican el B con el D. Sigan esas tres flechitas, ¿ya? Entonces, siguiendo las tres flechitas, el 5 de que está acá abajo lo voy a tener que multiplicar con el 5 que está acá arriba, ¿cierto? El 9 que está acá abajo lo voy a tener que multiplicar con el 2 que está allá arriba. Y mantengo el signo, ¿sí? Y ahora, Felipe, buena pregunta. Cuando tengas una multiplicación y una división seguida, tienes que hacer de izquierda a derecha, ¿ya? La multiplicación y la división tienen el mismo grado de importancia, ¿ya? Olvídense eso del papomudas. El papomudas siempre ponía la multiplicación antes de la división. Y no es tan así. Siempre que ustedes tengan las dos operaciones, tienen que priorizar de izquierda a derecha, ¿ya? Ya, y multiplicamos los dos de abajo, ¿cierto? El 9 con el 5. Y el 9 con el 5, eso sabemos que es 45. ¿Ya? Chicos, antes de seguir, nosotros vamos a tener que después dividirlo por esta fracción. Pero recuerden que nunca nosotros dividimos por una fracción. ¿Qué hacemos cuando nos hacen esto? Damos vuelta a la fracción y la colocamos como una multiplicación, ¿cierto? Entonces, vamos a dar vuelta a esta fracción. El 14 quinceavos lo vamos a dar vuelta y lo vamos a pasar a multiplicación, ¿cierto? Así que por 15 partido en 14, ¿ya? Chicos, y ahora solamente hay que resolver esto. ¿Cuánto me da 25 menos 18? 25 menos 18 sabemos que es 7. Así que solamente modificamos el 7 que estaba ahí, ¿ya? Ya, y ahora podemos empezar a simplificar, ¿o no? Este 7 se me simplifica con este 14. Y me queda un 1 y un 2. Y este 15 se simplifica con este 45, ¿no? Así que me queda un 1 y un 3. Por lo tanto, me quedan ahora unas dos nuevas fracciones que sería 1/3 por 1/2, ¿cierto? Simplificando todo lo que yo pueda simplificar. O si quieren, igual ustedes pueden multiplicar el 7 por el 15, el 45 por el 14 y después simplificarlo. No hay ningún drama en donde quieran simplificar, pero chicos, yo les sugiero siempre simplificar antes de resolver las multiplicaciones, ¿ya? Porque después va a ser un cacho muy grande intentar simplificar la multiplicación del el 45 por el 14, ¿ya? ¿Sí? Así que esto me da un sexto, ¿ya? 1/2 por 1/3 me da un sexto, ¿cierto? Y esa sería la alternativa. Sí, Jorge, igual esos cálculos de media y varianza son bien densos. Entonces yo sí o sí les sugiero empezar por la parte de números y después, claro, si a ustedes les hace más rápido la parte de azar que la de geometría, váyanse al tiro a la parte de datos y azar, ¿sí? Y intenten buscar igual las de datos y azar que son más teóricas. ¿Se acuerdan esas que son como bien con palabras y que no hay que calcular nada? ¿Se acuerdan que antes nos preguntaban en ensayo cuál tiene mayor desviación? Y lo único que hacíamos para ver cuál tenía mayor desviación era ver qué datos están más separados, pero ni siquiera calculábamos la desviación. Entonces vayan a esos ejercicios que son como teóricos, donde solamente les dan palabras y ustedes pueden relacionarlo con eso, ¿sí? Y claro, compadre, como dice Felipe, los del 2015, pero si no quieres hacer todo, yo te sugiero que del 2018 hacia adelante un buen ensayo, pero hazlo en reversa. Parte del 2020, 2019 y así van retrocediendo. Es mucho más importante darle prioridad a los más nuevos, ¿ya? Ya, vamos con este, que es el segundo del modelo. Dice, si P es igual a 1.76 periódico, ¿cuánto es el valor de 10P? Ya, este ejercicio no tiene mucha dificultad, pero la pillería es que la gente se confunda al multiplicar por 10. Y multiplicar por 10 un periódico. Es ahí donde está como la pillería de este ejercicio, ¿ya? Entonces lo que les sugiero siempre es no trabajar con números periódicos con la barrita arriba, sino que estirarlo un poquito. El P lo podemos escribir de otra forma así, ¿o no? 1.7676767676 e infinitamente 76, ¿ya? Y ahora lo vamos a multiplicar por 10. Y siempre que multiplicamos algo por 10, ¿qué pasa? La coma se corre un lugar a la derecha. Solo un lugar. Por cada 0 se va corriendo un lugar. Entonces esta coma, como tengo solamente un 0, se va a correr un lugar. Por lo tanto va a estar a la derecha del primer 7. Por lo tanto debería ser 17, o 17, perdón, coma. Y ojo chicos acá,
todo se corre, entonces ahora empieza 6, 7, 6, 7, 6, 7. Por lo tanto, ¿cuánto es el periodo ahora? El periodo es el 6, 7 nomás. ¿Ya? Así que debería de ser 17,67 periódico. ¿Ya? Ya, y claro, la pillería de este ejercicio es que la gente colocara la C. ¿Ya? Esa es la pillería. Ya, vamos con este, bien rapidito. Entonces dice, si n es 2.04 y p es 2.03, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Ya? Ya, chicos, antes de empezar, acá podemos ahorrar mucho tiempo. ¿Vamos a hacer todo el ejercicio? Sí, pero les voy a decir una forma de que pueden ahorrar mucho tiempo. Fíjense que ustedes le dicen solamente preguntas de que n es la aproximación o p es la aproximación de un número decimal que les dan más a la derecha, ¿cierto? Pero fíjense que tanto n como p solo llegan hasta la centésima. Llegan hasta la centésima, ¿ya? Entonces sería raro que a ustedes le preguntaran sobre aproximación a la milésima, ¿ya? Sería lo mismo. O sea, sería como... No tendría sentido que nosotros nos preguntaran por la milésima si n y p están hasta la centésima. Entonces al tiro podemos descartar la A y la C, ¿ya? Pero igual vamos a hacer el ejercicio en total, ¿sí? Sí, compadre, como que usualmente se ve muy parecido. Sí, porque al final el defecto es como una aproximación por redondeo, pero hacia abajo, ¿ya? Pero usualmente te lo van a colocar como truncamiento, ¿ya? Dice, n es la aproximación por redondeo a la milésima de este número. Como me dice a la milésima, yo tengo que llegar hasta el 8. Tengo que dejarlo hasta ahí, hasta la milésima. Y como me dice que es por redondeo, tengo que considerar el 5 que estaba antes. El 5 que está antes hace que al 8 se le sume 1, ¿cierto? Así que esto sería 2.039, ¿ya? Por lo tanto no es verdadera, porque el n es 2.04. La segunda me dice, n es la aproximación por redondeo a la centésima, ¿ya? En este caso a la centésima tendríamos que dejarlo hasta el 3. Y de nuevo, por redondeo, como lo hacen por redondeo, tengo que, como es un 8, que es mayor a 5, mayor o igual, este 8 hace que le sumen 1 a este 3. Y eso me da 2.04. Y al tiro encontramos la B, ¿ya? Esa es la pregunta, y esta es la alternativa correcta, ¿sí? ¿Ya? Y acá van saliendo las otras 3 aproximaciones para que le echen un ojo después, ¿ya? Pero chicos, eso se los dejo a ustedes para cuando puedan ver el video con más calma. Vamos a seguir con los que vienen. Pero estas son las otras 3 aproximaciones y pueden ver ustedes que no calzan con ninguna de las otras, ¿ya? Sí, es lo mismo, Felipe, pero tienes que tener un poco más de cuidado. Porque recuerden que siempre, si es redondeo, aproximación por redondeo, tienen que redondearlo siempre hacia arriba. Entonces, como que... Pero dudo que les pregunten por negativos. Es como muy raro. Ya, vamos con este. Dice, Catalina, Gabriela y Daniela se repartieron 64.800 pesos. De tal forma que Catalina recibió 5/9 del total, Gabriel 3/5 del dinero sobrante, ojo con eso, y Daniela el resto, ¿ya? Es decir, sí o sí tenemos que ir repartiendo en orden acá. Primero le vamos a repartir a Catalina, una vez que le repartamos a Catalina va a sobrar un poco de dinero. A ese dinero le sacamos el 3/5 y se lo damos a Gabriel, y literalmente todo lo que sobre después de darle a Catalina y a Gabriel se lo vamos a dar a Daniel. Ya dice cuál es la diferencia positiva de los dineros de Catalina y Daniela, ¿ya? Entonces, primero, Catalina recibe 5/9 del total, ¿cierto? 5/9 del total siempre es la multiplicación. Chicos, acá es muy importante, esto lo vamos a ocupar después. Siempre que ustedes les pidan una fracción de un valor, la idea es que ustedes multipliquen esa fracción por el valor. ¿Por qué lo digo? Lo vamos a ocupar en el ejercicio de las bacterias, que muchos preguntaron o muchos dijeron que ese ejercicio igual estaba un poco más complicado. Y en el ejercicio de las bacterias vamos a tener que multiplicar porque nosotros queremos una fracción de una población total o una fracción de un dinero total. Siempre que ustedes quieran eso, una fracción de algo, tienen que multiplicarle esa fracción, ¿ya? Entonces sería 5 partido 9 por 64.800, ¿ya? Y ahí pueden ustedes simplificar el 9 con el 64.800, ¿ya? Y les da 7.200 y eso me da... Si ustedes hacen esta división en verdad, háganla al tiro si quieren. Este valor, si ustedes lo hacen, automáticamente les debería dar 36.000 pesos. Depende acá, Víctor Hugo.
Acá en este caso necesitamos buscar la cifra, porque fíjate cómo están las alternativas, ¿ya? Pero en el ejercicio de las bacterias que vamos a ver después hay que dejarlo expresado, ¿ya? Pasamos planos, pero no planos para la PSU, pasamos solamente el plano cartesiano, Benjamín. Está como en la clase 23, 24 por ahí, ¿ya? Ya chicos, entonces fíjense que ahora, una vez que yo le di 36.000 a Catalina, yo voy a tener un sobrante, ¿ya? Pero ese sobrante, ¿cómo lo calculo? El sobrante debería ser el total, que serían los 64.800, menos lo que yo le pasé a Catalina, ¿cierto? Entonces sería 64.800 menos 36.000, y eso me da 28.800. Por lo tanto, una vez que yo le placé la plata a Catalina, por ahora a mí me sobró 28.800, ¿ya? De ese sobrante, de ese 28.800, yo le tengo que pasar 3/5 a Gabriel. Es decir, 3/5 del sobrante. Y habíamos dicho que si teníamos 3/5 de algo, sería multiplicar ese 3/5 por el 28.800, ¿ya? Y ahí desarrollan ustedes la fracción, simplifican, multiplican y todo lo que hay que hacer, y les va a dar 17.280 pesos. Esto es lo que yo le pasé a Gabriel. Esto es lo que yo le pasé a Catalina, ¿cierto? Y esto es lo que yo le estoy pasando a Gabriel, ¿ya? Ya, entonces ya repartí la plata de Catalina y la plata de Gabriel, ¿sí? Entonces a mí me queda un poquito menos de plata. Pero ¿cómo calculo ese poquito de plata que aún me queda? Sería el total menos la cantidad que ya le pasé a Catalina menos la cantidad que ya le pasé a Gabriel, ¿cierto? Entonces sería 64.800 menos ambos montos que yo le pasé, tanto a Catalina como a Gabriel. Y eso me da 11.520. ¿Y a mí qué me decía que le daban a Daniela? A Daniela me decían que le daba el resto. Una vez que yo le repartía a Catalina y una vez que yo le repartía a Gabriel, el resto se fue para Daniela, ¿ya? Pablo, literal, tienes que, por ejemplo, acá arriba, en este verde que estoy encerrando, tienes que dividir el 64.800, lo divides en 9 y luego lo multiplicas por 5. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice acá? Primero hice esta división de 64.800, lo dividí en 9 y eso me da 7.200. Y ese 7.200 lo tengo que multiplicar por 5 y me dio el 36.000. De nuevo lo mismo acá. Esta fracción yo primero hice esta división de 28.800 dividido en 5 y luego lo multipliqué por 3 y me dio el resto, ¿ya? Y chicos, fíjate, todavía no termina. Dice la diferencia positiva entre lo de Catalina y Daniela. Así que tengo que restar 36.000 menos 11.520. ¿Sí? Ahí está saliendo abajo en la esquina inferior izquierda. Y 36.000 menos 11.520 me da un total de 24.480 pesos. Que sería la alternativa A, ¿no? Si este es un poquito más largo, como hice Gargantúa. ¿Ya? Ya. Chicos, acá, esta parte yo quiero que ojalá coloquen muchas notas en lo que voy a decir acá. Acá voy a dar un par de tips, ¿ya? Para este tipo de ejercicios, porque siempre está este tipo de ejercicios que es analizar casos, ¿ya? Y analizar casos que no nos definen mucho, así como que no nos dan mucha información. Entonces fíjense, vamos de a poco. Dice, si a la suma de dos números racionales, ojo con eso, dos números racionales distintos de 0 se le suma la unidad, eso de que se le suma la unidad me dice que se le suma 1 nomás, ¿cierto? Entonces dice que una vez que yo sumo estos dos números, ¿ya? La suma de los dos números racionales distintos de 0, además de la suma que le voy a hacer de 1, el resultado tiene que ser 0, ¿ya? En otras palabras, básicamente voy a tomar dos números, P y Q, que sean racionales, ¿ya? P y Q que sean racionales. Y la idea es que lo que me dice el enunciado es que si yo sumo P más Q más un 1, eso es igual a 0. Sí, compadre, muy buena pregunta. La unidad, siempre que le digan que se le suma la unidad, se le resta la unidad y cosas así, es porque tienen que sumar o restar 1 respectivamente, ¿ya? Ahí pueden variar, ustedes le pueden decir se le suman 5 unidades, bueno, y ahí es sumarle un 5, literalmente, ¿ya? Tienen que ir variando, pero siempre que hablen de la unidad, están hablando del 1, ¿ya?
Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? ¿Ya? Ya, pero chicos, entonces entendieron bien de que al final me están diciendo que P más Q más 1 es igual a 0. Pero yo puedo tirar este 1 hacia el otro lado, para que me quede un poco más clarito. Y voy a tirar el 1 restando a la derecha. Por lo tanto, ahora voy a tener P más Q igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, chicos, fíjense que acá me están preguntando, acá viene el tips o el hint. Me están preguntando cuáles son siempre verdaderas, ¿cierto? Entonces, chicos, lo que tú tienes que hacer siempre es pensar en la excepción. Siempre piensen en la excepción, ¿ya? Benjamín, se te ocurrió un grandioso ejemplo, ¿ya? Entonces, siempre intentemos buscar la excepción. No intentemos buscar que en verdad es verdadera, sino que dense como el trabajo de intentar ver si es falsa la afirmación. Si en verdad ya no encuentran nada, ya pueden rápidamente asumir, pero ojalá no se rindan fácil y busquen ejemplos. Pero chicos, acá viene otro hint. Los ejemplos tienen que ser bien básicos, tal como el que me está dando Benjamín. Tengo que buscar dos números, P y Q, que sumados me den menos 1. Si ustedes pueden considerar P y Q iguales, háganlo. Eso es un buen ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué dos números iguales sumados me dan menos 1? Bueno, Benjamín dijo menos un medio y menos un medio, que serían menos 0,5 y menos 0,5. Lo mismo que dijo Benjamín, ¿cierto? Entonces podemos ver ese ejemplo. Es sencillo, no es tan difícil de pensar y es rapidito de trabajar. Otro ejemplo que pueden pensar es el menos 1 y 0, ¿o no? El menos 1 y 0, bueno, acá nos dicen que es distinto de 0, pero si nos dijera que puede ser 0, piensen siempre en ejemplos fáciles. No se metan en el trabajo de pensar ejemplos tan complicados, ¿ya? Ya, entonces va a ser menos un medio y menos un medio los números que elegimos. Veamos, dice el punto 1, dice, si uno de los números es negativo, entonces el otro es positivo. Y esto al tiro cachamos que es falso. P era negativo y Q también fue negativo. Ambos eran negativos. Así que el otro no puede ser positivo. La 1 acabamos de descubrir que es falsa. ¿Ya? Sí. O sea, vamos a ver. Vamos a ver, Jori, pero se supone que es la E. ¿Sí? Vamos con la segunda. Con el segundo enunciado. Ya descubrimos que el primero era falso. Porque ambos eran negativos. ¿Cierto? Dice, al sumar los inversos multiplicativos de los números que elegimos. Chicos, elegimos el P y el Q. ¿Funcionó para el primer ejemplo? Bacán. Sigamos ocupando el P y el Q. ¿Ya? No cambien de ejemplo al cambiar de ítem. Si estamos trabajando en el ítem 2, sigamos con el mismo ejemplo. Entonces dice, al sumar los inversos multiplicativos. ¿Cuánto era? ¿Qué era un inverso multiplicativo? Era un número tal que al yo multiplicarlo con el otro me da 1. ¿Ya? Tiene que sí o sí darme 1, positivo. Entonces, ¿cuánto sería el inverso multiplicativo de P? ¿El inverso multiplicativo de P es 2 o menos 2? Debería ser menos 2, porque chicos, recuerden, yo quiero que me dé 1 positivo. Si yo lo multiplicara solamente por 2, me estaría dando menos 1 y no estaría cumpliendo la propiedad del inverso multiplicativo. ¿Ya? El inverso multiplicativo de un número siempre va a tener el mismo signo del original. Eso es propiedad, en verdad. Si yo tengo un número negativo, su inverso multiplicativo va a seguir siendo negativo. Si yo tengo un número positivo, su inverso multiplicativo va a seguir siendo positivo. ¿Ya? Así que si el inverso de P era menos 2, bueno, el inverso de Q también debería ser menos 2, ¿cierto? Al final P y Q son lo mismo. ¿Ya? Y me dice, al sumar los inversos multiplicativos, es decir, debería sumar menos 2 más menos 2. ¿Ya? Y menos 2 más menos 2, ¿cuánto me da? Me da menos 4, ¿cierto? Y me dice, al sumar los dos inversos multiplicativos de cada número, el resultado es un número positivo. Falso, me dio un menos 4. Así que también puede ser negativo. Por lo tanto, la 2 tampoco es. ¿Ya? Y finalmente dice, la resta de los dos números es distinta de 0. Ya vamos a ver. Tenemos que restar P menos Q. Pero chicos, ojo con el menos Q. Entonces vamos a poner P, que sería un medio. Si quieren acá podemos colocar unos paréntesis. Debería ser un medio menos un medio. ¿Y qué pasa con estos dos signos? Menos por menos se cambia a más, ¿o no? Y al final tendría menos un medio más un medio. ¿Y cuánto es menos un medio más un medio? Bueno, eso deberían ser
0. Y el ítem 3 me estaba diciendo que era distinto de 0. Bueno, también falló. Me dio 0. Así que la alternativa correcta es E. No, ninguna de ellas. Literalmente no se cumplía ninguna. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este ejercicio? Entonces, lo que les decía, siempre buscar la excepción. Siempre. Una vez que encuentre la excepción, denle harto con esa excepción. Intenten hacer todos los ejemplos con eso. ¿Ya? No cambien de ejemplo. Si le funciona el primero, puede que siga funcionando después. ¿Ya? Y recuerden eso de los inversos multiplicativos. Recuerden que los inversos multiplicativos siempre tienen el mismo signo del número original. ¿Ya? Siempre. Ya, chicos, vamos con esta. Dice, me da que 2 elevado a por 2 elevado a b por 2 elevado a c es igual a 2,56. Dice, ¿cuál es el promedio de a más b más, o sea, de a, b y c? ¿Ya? Me dice cuál es el promedio. Es decir, lo que yo voy a necesitar es esto. ¿Sí? Sí me llegará ahí. Ese mismo... sí. Tal como ocupé ese menos un medio en ambas, ocúpalo para los 3 ítems. Para el A, para el B, o sea, para el 1, para el 2 y para el 3. ¿Ya? Entonces, fíjense, a mí me preguntan por el promedio. ¿Ya? Pero yo necesito saber cuántos A, cuántos B y cuánto es C. No necesito saber cuántos A, cuántos B y cuántos C por separado. A mí lo que me importa es saber cuánto es la suma de los 3. Me da igual si yo conozco A y B y C. Yo lo que necesito es la suma. ¿Ya? Y como alguien está diciendo, las propiedades de potencia, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 2 elevado a A por 2 elevado a B, recuerden que esto, ¿qué me hace? Que se me sumen las potencias, ¿sí? Se mantiene la base y se suman las potencias, ¿cierto? Pero en este caso tenemos 3 potencias, A, B y C. Bueno, pero no es mucho más complicado, sino que es literalmente sumar los 3 exponentes, ¿cierto? Esa es por la propiedad. Entonces va a ser 2 elevado a más b más c. ¿Ya? Y como alguien dijo por ahí, John dijo que 2,56 se dio cuenta que era 2 elevado a 8, ¿cierto? 2 elevado a 8 es 2,56. Así que yo en vez de escribir 2,56, voy a escribir como lo dijo John y lo voy a escribir como 2 elevado a 8. Ahora, ¿qué pasa con los exponentes cuando las bases son iguales? Si yo tengo a elevado a m igual a elevado a n, automáticamente yo puedo decir que los dos exponentes son iguales, ¿cierto? Siempre que yo tenga misma base y exponentes, obligatoriamente los exponentes tienen que ser iguales. Entonces, si tenemos la misma base, que sería 2, yo tengo que igualar los exponentes, ¿sí? Jori, buena idea. También puedes aplicar logaritmo, pero es un paso más que no, está muy bien. Solamente que es un paso extra que por el tema de tiempo quizás no te conviene. Pero se puede aplicar. Es legal. ¿Ya? Pero mejor no lo hagamos. En verdad nos meteríamos en un paso más. ¿Ya? Así que tenemos que A más B más C tiene que ser igual a 8. ¿Cierto? Eso es lo que rescatamos. Claro, como dijo Connie. Y ahora, ¿cuál es el promedio? Bueno, el promedio es el que estaba arriba, que sería A más B más C dividido en 3. Pero yo sé cuánto es la suma de A más B más C. ¿Ya? Entonces, A más B más C es 8, por lo tanto, esto es 8 tercios. ¿Ya? Sí, la alternativa correcta era la letra B. Buena pregunta, Felipe. ¿Qué pasa si tenemos, en vez de multiplicación, tenemos suma? Ya, pero te aseguro algo. A ti no te van a dar 2 elevado a más 2 elevado a b más 2 elevado a c. Lo que te podrían dar es 2 elevado a 2 más 2 elevado a 3 más 2 elevado a 4. Por ejemplo, no te van a dar con letras. No creo que sean tan macabros para darte el ejercicio con letras y que además se sumen las cosas. Entonces, cuando tú tienes algo por este estilo, 2 elevado a 2 más 2 elevado a 3 más 2 elevado a 4, o algún otro elevado, lo que tienes que hacer tú es lo que hizo Gargantúa, factorizar por 2. Pero no solo vas a factorizar por 2, sino que también vas a factorizar por 2 elevado a la potencia menor de todas las potencias que tenías. Tú tenías estas 3 potencias, 2, 3 y 4. Entonces, tendría que
literalmente es factorizar el 2 elevado a la potencia más chica. ¿Cuál es la potencia más chica? El 2, este de acá. Entonces tendría que factorizar por 2 elevado a 2. Entonces, si factorizamos por 2 elevado a 2, ¿cuánto tengo que multiplicar este gallo para que me dé este de acá? Por 1, ¿cierto? Más, ¿cuánto tengo que multiplicar este gallo para que me dé el 2 elevado a 3? Debería ser 2, para que así se me sumen los dos exponentes, o un 2 elevado a 1. ¿Sí? ¿Y cuánto tengo que multiplicar este 2 elevado a 2 para que me dé este 2 elevado a 4? Bueno, lo debería multiplicar por un 2 elevado a 2. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea que tienen que hacer ustedes. Factorizarlo de esa forma, ¿ya? Me parece que hicimos un ejercicio en el principio de los tiempos cuando vimos la clase de potencia. ¿Saben qué está mal? No debería estar mal esto que hice yo ahora, ¿ya? Solo tienen que hacer eso, ¿ya? Pasemos al siguiente ejercicio, ¿ya? Acá viene el de las bacterias que muchos preguntaron por la página de Instagram, ¿sí? Que me dijeron que este era uno de los más complicados, ¿ya? Entonces dice, cierto antibiótico tiene el efecto de reducir la población. Ay, chicos, este va a ser el último que vamos a ver, ya estamos bien en la hora. Dice, cierto antibiótico tiene el efecto de reducir la población de bacterias en un organismo a la tercera parte, ¿ya? Entonces fíjense, acá está lo que yo les decía, dice a la tercera parte, por lo tanto esto me está haciendo referencia a que yo voy a trabajar con un tercio. ¿Y qué les dije que tenemos que hacer? ¿Qué les dije que teníamos que hacer con un tercio, o qué teníamos que hacer con las fracciones cuando a mí me piden una parte de una población? Tenemos que multiplicarlas, ¿ya? Y claro, César, va a quedar como una función exponencial. Una función exponencial más que una ecuación, porque no lo vamos a igualar a nada. Recuerda que una ecuación tiene que estar igualado a algo, ¿ya? Ya. Entonces, ese un tercio nosotros tendríamos que multiplicarlo a la cantidad. Pero chicos, recuerden que puedo trabajar con un tercio o puedo trabajar con 3 elevado a menos 1. Gargantúa quedaría lo mismo. Lo distinto sería que a ustedes le digan que se le quita la tercera parte, ¿ya? Si a ustedes le hubieran dicho que tienen una cantidad m de bacterias y le quitan la tercera parte, como me dicen quitar, ahí sí debería ser una resta. Ya yo debería quitarle m tercios, ¿ya? Ahí es cuando me hablan de la palabra quitar, ¿ya? Pero ahora me dicen la palabra reducir. Entonces por eso nosotros podemos asumir que nosotros vamos a multiplicarlo por un tercio o lo vamos a multiplicar por 3 elevado a menos 1. Pero chicos, les sugiero que se queden con esto. Y otra cosa, siempre que ustedes trabajen con fracciones, tengan en consideración que también pueden trabajar con potencias negativas, ¿ya? Siempre tengan ambos casos en consideración. Ya, pero fíjense que acá viene la parte muy importante. Dice que este proceso ocurre cada 2 horas, ¿ya? Es decir, si pasa 1 hora, este proceso no ocurre. Si pasan 2 horas, ahí recién empieza a ocurrir. Por lo tanto, si yo tengo 4 horas, entonces ocurre 2 veces el proceso, ¿o no? Si yo tengo 8 horas, entonces ocurre 4 veces el proceso. Porque recuerden, esto pasa cada 2 horas. ¿Y cuántas 2 horas hay contenidas en 8? Hay 4 horas contenidas. ¿Cuántas 2 horas contenidas en 8? Entonces, al final tenemos que ir trabajando sí, John, el distractor es la C, ¿ya? El distractor es la C y la A. Hay 2 distractores acá, ¿ya? Entonces, básicamente le estamos diciendo que si pasan 4 horas, yo divido el 4 por la mitad y me da 2. Si pasan 8 horas, yo divido el 8 por la mitad y me da 4, ¿ya? Claro, Sebastián, o sea, John, perdón. Podemos descartar la A porque está restando y no me dice de quitar, ¿ya? Sí, es la E, ¿ya? Pero chicos, quiero que tengan en consideración de por qué estamos considerando la mitad de las horas. Si pasan 6 horas, yo estaría trabajando con 3 procesos, 3 veces el proceso. ¿Por qué? Porque ocurre cada 2 horas, ¿cierto? Entonces, básicamente si yo tengo un n, yo al n lo voy a dividir por la mitad, ¿ya? Y de otra forma de decir que al n lo voy a dividir por la mitad es que al n lo voy a multiplicar por 0,5, ¿no?
Es exactamente lo mismo decía estas dos cosas. Entonces, de partida, tenemos que tener en consideración el 3 elevado a menos 1. Tenemos que tener en consideración que se le está multiplicando y no restando, así que podemos descartar la A y la B, ¿ya? Y podemos descartar, por ejemplo, la C también. ¿Por qué? ¿Por qué podemos descartar la C? Porque yo les dije, si trabajamos con n horas, ¿ya? Con n horas, yo voy a tener que trabajar al final del día con un 0,5 por n o con un n medios, no con un 2n. Así que el C también lo podemos descartar, ¿ya? Jori, no pasamos el interés compuesto acá, pero sí se parece un poco, pero no es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros combinamos todas estas cosas, tenemos la población inicial M. Tenemos que multiplicarla por 3 elevado a menos 1, ¿cierto? Porque queremos reducir la población al tercio. Pero este proceso puede ocurrir, si pasan n horas, este proceso va a ocurrir 0,5 por n veces. Es decir, yo voy a tener que multiplicarlo de nuevo por un 3 elevado a menos 1, de nuevo por un 3 elevado a menos 1, y así sucesivamente todo el rato. Hasta que pasen n medios horas, o sea, n medios procesos. Entonces al final estoy multiplicando el 3 elevado a menos 1, lo estoy multiplicando 0,5 n veces. Entonces el resultado final va a ser m por 3 elevado a menos 1 elevado a 0,5 n. ¿Y qué pasaba con los exponentes elevados a otro exponente? ¿Qué pasaba con estos dos? Se multiplica, ¿o no? Y como se multiplica, a mí me va a dar m por 3 elevado a menos 0,5 n. Y es por eso que es la alternativa E. ¿Ya? Camila, ¿por qué era n medios? Porque a ti te dicen que el proceso ocurre cada 2 horas. Entonces, como les decía, si tú estás trabajando con 20 horas, ¿ya? Supongamos que el día transcurrió 20 horas. De esas 20 horas, ¿cuántas veces ocurrió el proceso si el proceso ocurre cada 2 horas? De esas 20, ocurrieron 10 procesos, porque 2 horas cabe 10 veces, ¿cierto? Entonces, como dice 10 veces, por eso, o sea, como dice 2 horas, por eso tenemos que dividir el n por 2. Chicos, si a mí me dijeran que el proceso ocurre cada 5 horas, yo tendría que dividir el n por 5, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando de nuevo con las 20 horas y el proceso ocurre cada 5 horas, ¿cuántas veces cabe las 5 horas en las 20 horas? Cabe 4 veces. Por lo tanto, si a mí me dijeran que en vez de cada 2 horas, me dijeran cada 5 horas, entonces el n lo tendríamos que dividir por el 5. ¿Ya? Ya. Genial que hayan entendido, chicos. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa E. ¿Ya? Ya, acá vamos a seguir, bueno, ya no vamos a seguir porque ya estamos cortos de tiempo, pero recuerden, acá ya no hay mucho apuro, nos quedan como 5 clases más y solamente tenemos que trabajar con lo del ensayo del DEMRE hasta la parte de datos y azar. Recuerden que no vamos a darle mucha importancia a la parte de datos y azar porque ya la vimos en las clases, ¿ya? Y claro, como dice Ignacio, deberíamos ahora estar dando la PSU, ¿cierto? Y sí, va a quedar grabado, lo van a subir yo creo durante esta semana, ¿sí? Eso, y como dice Guachipinga, que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias por los buenos comentarios que han tenido siempre y cuídense mucho, chicos, estudien harto y ojalá que, esto es muy importante, para las próximas clases les pido que por favor traigan un formulario con las propiedades de potencia, las propiedades de raíces, la de logaritmos, la de números complejos y la parte de geometría, ya que no creo que lleguemos tan rápido a la parte de geometría, pero igual tenganlo a mano, ya, ojalá puedan hacer formularios estos días que van quedando de estudio, ¿sí? Eso, nos vemos el próximo lunes, ahí les vamos a avisar la hora y que estén muy bien, muy buena semana y cuidado con todo lo que está pasando afuera, que estén muy bien.